El poder de una mente inquieta. Citas de Hawking que inspiran la transformación. Hay un tipo de silencio que no viene del exterior, sino del interior. Es el silencio que surge cuando te das cuenta de que has pasado años respondiendo las preguntas equivocadas. Y eso es exactamente lo que le pasó a Daniel, a sus 34 años, sentado solo en una habitación vacía, mirando al techo como si allí estuviera escrita la explicación de todo lo que se había derrumbado. Ya no tenía trabajo, ya no había una relación, ya no tenía la sensación de que su vida tuviera sentido. El apartamento estaba casi vacío, solo una cama, una mesa vieja y una pila de libros que nunca había leído. Y entre esos libros, uno en particular le había llamado la atención desde hacía semana. Una breve historia del tiempo, de Stephen Hawking. Lo compró hace años en un intento fallido de parecer inteligente en una conversación. Ahora, era solo otro objeto olvidado. Pero esa noche algo cambió. Daniel tomó el libro casi sin pensar. Se abrió en una página aleatoria y leyó. La inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio. Se detuvo. Léelo de nuevo. Y otra vez. Esas palabras entraron en él como una hoja afilada que atraviesa la niebla. No estaba siendo inteligente. Estaba siendo estricto, obstinado, atrapado en una versión de sí mismo que ya no existía. Hawking había perdido casi todo movimiento de su cuerpo. Solo tenía la mente. Y, sin embargo, desafió al universo. Aún así, explicaba los agujeros negros, el tiempo, el espacio, la realidad. Aún así, transformó la limitación en expansión. Daniel cerró los ojos. Sintió algo extraño. No era esperanza. Aún no. Era una pregunta, una profunda preocupación. ¿Qué pasa si he desperdiciado toda mi vida tratando de ser algo que nunca fui? Esa noche no durmió. Leyó frase tras frase de Hawking, y cada uno de ellos pareció responder algo que no sabía que estaba preguntando. Cada palabra era como un espejo frente a su propia ignorancia, su propio estancamiento. No importa lo difícil que parezca la vida, siempre hay algo que puedes hacer y tener éxito. Leyó esto y se sintió enojado. Enfado contigo mismo, porque creía que estaba arrestado, por haber aceptado la derrota antes incluso de intentar levantarse. Entonces algo dentro de él se movió. No fue un momento mágico, no fue una idea ilustrada, fue solo una decisión pequeña, casi insignificante. Mañana saldré de esta habitación, voy a caminar, voy a pensar, voy a tratar de entender dónde me perdí. Y eso es lo que hizo. Al día siguiente, Daniel caminó por la ciudad durante horas, observó a la gente, vio rostros cansados, apresurados, atrapados en rutinas automáticas, vio niños riéndose sin motivo, vio a un anciano sentado solo en un banco, mirando al cielo como si estuviera hablando con algo invisible. Y luego se detuvo en una librería. Entró, compré un cuaderno y empezó a escribir. No sabía qué, no sabía por qué. Acabo de escribir frases sueltas, preguntas, fragmentos de pensamientos que salieron a la superficie como restos de un naufragio. ¿Quién soy yo cuando nadie me mira? ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Por qué tengo tanto miedo de intentarlo? Y ahí, en aquel cuaderno barato, empezó algo que aún no entendía, algo que Hawking ya sabía desde hacía mucho tiempo. La mente humana es más poderosa cuando está inquieta, cuando preguntas, cuando te niegas a aceptar respuestas ya preparadas. Daniel no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir que la mayor transformación de su vida no vendría de una respuesta, sino de una pregunta que ni siquiera había hecho todavía. Y esta pregunta estaba escondida en una frase de Hawking que aún no había leído, una frase que lo cambiaría todo. Pero antes de eso, tendría que enfrentarse a algo mucho más difícil, admitir que había pasado toda su vida con miedo de ser quien realmente era. Si sientes algo al leer esto, si algo dentro de ti reconoce esta inquietud, no olvides suscribirte al canal, porque este viaje apenas comienza. Habían pasado 3 semanas desde aquella noche. Daniel continuó escribiendo, continuó caminando. Seguí leyendo a Hawking, pero algo extraño empezó a suceder. Cuanto más intentaba cambiar, más sentía una fuerza invisible que lo empujaba hacia atrás. Era como si hubiera alguien dentro de él, saboteando cada uno de sus pasos. Se despertaba con ganas de leer, pensar, crear. Pero a los pocos minutos una voz comenzaba a susurrar. De esto no saldrá nada. Lo has intentado antes. Siempre te rindes. ¿Quién te crees que eres? Hawking era un genio. Eres solo otro perdedor que intenta engañarse a sí mismo. Y lo peor, creyó. Daniel se dio cuenta de que el verdadero enemigo no estaba ahí fuera. No fue la falta de dinero. No fue soledad. No era el mundo. Era él mismo. O mejor dicho, era una versión antigua de él, una identidad construida a lo largo de años de repetición, miedo y autosabotaje. Hawking había escrito, el mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento. Daniel leyó esto y sintió un escalofrío. No era un ignorante. Él pensó la que ya sabía quién era ella. Pensé que entendía tus límites.
límites. Pensé que conocía sus capacidades, y precisamente por eso, nunca intentó ir más allá. Se había convertido en prisionero de una ilusión, la ilusión de que lo había intentado todo, y había fracasado, la ilusión de que tu vida era así, y ya estaba, la ilusión de que el cambio era para los demás, no para él, y esta ilusión tenía un nombre, un rostro, una voz. Era el antagonista perfecto, el ego estancado. Esa tarde, Daniel estaba en un café cuando vio algo que lo perturbó profundamente. Una mujer, quizás de la misma edad, estaba sentada sola, escribiendo furiosamente en su computadora portátil. Parecía concentrada, viva, inmersa en algo que realmente importaba. Y sintió celos, no de la mujer, pero el sentimiento que ella emanaba. Propósito. Se acercó vacilante, pidió permiso, le preguntó qué estaba haciendo. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y recelo, pero respondió: estoy escribiendo un proyecto, una propuesta, algo que podría cambiar mi carrera. ¿Y crees que puedes hacerlo?, preguntó Daniel, sin saber por qué. Ella sonrió. No fue una sonrisa arrogante, era una sonrisa de alguien que se había enfrentado a la duda antes. No sé, pero si no lo intento, nunca lo sabré. Y vivir sin saber es peor que fracasar. Daniel guardó silencio. Esas palabras resonaron en su interior como una campana lejana. Él le dio las gracias, volvió a su escritorio y abrió su libreta. Y él escribió: vivir sin saber es peor que fracasar. Y luego, por primera vez, hizo una pregunta diferente. ¿Qué tengo miedo de intentar? La respuesta llegó rápida, brutal y honestamente. Todo. Tenía miedo de intentar escribir, miedo a intentar conectar con la gente, miedo de probar algo nuevo, miedo a ser juzgado, miedo a fracasar, miedo a tener éxito y no saber cómo afrontarlo, miedo a descubrir que podía hacerlo, porque eso significaría que todos esos años de mediocridad fueron una elección, no un destino. Y fue entonces cuando Daniel comprendió: el antagonista no era el miedo, fue la negación del miedo. Era fingir que no tenía miedo, y por lo tanto, nunca afrontarlo. Hawking, atrapado en una silla, incapaz de mover su cuerpo, había dicho: mi discapacidad no ha sido un obstáculo importante en mi trabajo. De hecho, en cierto modo, ha sido una ventaja, ya que me ha liberado de tareas administrativas y me ha permitido centrarme plenamente en la investigación. Daniel leyó esto, y algo dentro de él se rompió. Hawking no negó la limitación, él lo aceptó y lo transformó. No intentó ser otra persona, no pretendió que fuera fácil, simplemente dejó de luchar contra lo que no podía cambiar y empezó a ampliar lo que podía. Esa noche, Daniel tomó una decisión arriesgada. Creó un perfil en línea, comenzó a compartir sus reflexiones, frases, pensamientos, nada grandioso, simplemente pura honestidad. Y lo que pasó fue inesperado. Nadie respondió durante los primeros días, nada, silencio absoluto, y la voz interior volvió con toda su fuerza. ¿Ves? Eres irrelevante, a nadie le importa. Pero entonces, la quinta noche, llegó un mensaje de alguien que no conocía. Simplemente decía: gracias, necesitaba leer esto hoy. Daniel lo leyó 3 veces, sintió algo extraño en su pecho. No fue orgullo, no fue una validación, era algo más profundo, conexión. Alguien, en algún lugar, había sentido lo que él sentía, y eso significaba que no estaba solo, significaba que su inquietud tenía valor, significaba que su dolor, su búsqueda, su lucha, todo era real, humano, compartido. Y fue en ese momento que Daniel se dio cuenta de algo fundamental. El antagonista que llevaba dentro estaba alimentado por el aislamiento, por la creencia de que él era el único que libraba esta batalla. Pero no lo fue, y cuanto más escribía, más se exponía, más dejaba ver su inquietud, menos poder tenía el antagonista. Hawking había dicho: recuerda mirar las estrellas, no tus pies. Daniel miró por la ventana, vi el cielo nocturno, y por primera vez en años, no solo vio oscuridad, vi espacio, posibilidad, expansión, pero todavía no sabía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. La inquietud no era el problema, fue la solución, y la prueba de ello estaba escondida en una frase de Hawking que leería a la mañana siguiente, una frase que respondería a la pregunta que ni siquiera sabía que estaba haciendo. Daniel se despertó esa mañana con una sensación extraña. No fue entusiasmo, no fue miedo, fue claridad. Como si algo dentro de él finalmente hubiera dejado de resistirse. Abrió el libro de Hawking en una página marcada hace día y leyó: la gente que se jacta de su coeficiente intelectual es un perdedor. Él sonrió, no porque estuve de acuerdo o en desacuerdo, sino porque entendió. Hawking no estaba menospreciando la inteligencia, estaba atacando la arrogancia, la ilusión de que saber es suficiente, la idea de que tener potencial no requiere acción. Daniel había pasado años pensando que era inteligente. Leer artículos, vi documentales, habló de política, filosofía, ciencia, pero nunca creó nada, nunca construí nada, nunca arriesgó nada. Él, simplemente consumí conocimiento como alguien que colecciona trofeos sin siquiera jugar. Y fue allí,
esa mañana, cuando decidió dejar de pensar y empezar a actuar, pero no de forma dramática, no con un gran plan, hizo algo simple, casi ridículo. Decidió escribir todos los días, durante 30 días, sobre una frase de Hawking. Nadie preguntó, nadie lo esperaba, ni siquiera sabía si alguien lo leería, pero no importó. Por primera vez, estaba haciendo algo no para probar nada, sino para descubrir algo. Los primeros días fue difícil, las palabras no fluyeron, se sentía expuesto, vulnerable, patético. La voz interior volvió. ¿Quién va a leer esto? No eres un escritor, no eres un filósofo, no eres nadie. Pero él continuó. El quinto día escribió sobre esta frase: la vida sería trágica si no fuera divertida. Y por primera vez se rió de sí mismo, se rió de su excesiva seriedad, se rió del drama que creó en torno a cada fracaso, se rió ante la idea de que, para empezar, tenía que ser perfecto. Hawking, un hombre que no podía mover su cuerpo, que hablaba a través de un sintetizador, que dependía de otros para casi todo, tenía sentido del humor, hizo bromas, apareció en la teoría del Big Bang, apostó con sus colegas por las teorías científicas, no se tomó a sí mismo tan en serio, y Daniel se dio cuenta de que ese era el secreto. La inquietud no tenía por qué ser intensa, podría ser ligero, curioso, juguetón, no necesitaba tener todas las respuestas, solo necesitaba seguir haciendo preguntas. Al 10º día sucedió algo inesperado, una persona comentó uno de sus textos: me estás ayudando a ver las cosas de manera diferente, sigue adelante. Daniel lo leyó y sintió algo que no había sentido en años: utilidad. Él no estaba cambiando el mundo, no estaba resolviendo grandes problemas, pero estaba tocando a alguien, estaba creando algo que no existía antes, y descubrió que eso era suficiente, más que suficiente. Durante los días siguientes, empezó a notar patrones. Cada vez que Hawking hablaba de limitación, en realidad hablaba de concentración. Cada vez que hablaba del universo, hablaba de perspectiva. Cada vez que hablaba de tiempo, hablaba de urgencia. Y Daniel comenzó a aplicar esto a su propia vida. Dejó de quejarse de lo que no tenía, empezó a usar lo que tenía, dejó de esperar el momento adecuado, comenzó a crear el momento adecuado. Se inscribió en un curso de escritura en línea, no porque pensara que se convertiría en un escritor famoso, sino porque quería mejorar, quería aprender, quería crecer. Empezó a salir más, no para escapar de la soledad, sino para observar, sentir, comprender cómo vivía la gente, qué los movía, qué los frenó, y empezó a notar algo fascinante. Todos estaban estancados, todos tenían miedo, todos luchaban contra alguna versión de sí mismos. La diferencia no estaba en quién tenía miedo o no, fue en los que siguieron caminando a pesar de él. El día 20, Daniel escribió sobre esta frase: no tenemos futuro si no entendemos el presente, y se dio cuenta de que llevaba años viviendo en el pasado, repitiendo viejas decisiones. Culpar a viejas versiones de ti mismo, llevando los arrepentimientos como si fueran medallas del sufrimiento. Hawking no hizo eso. Le diagnosticaron una enfermedad terminal a los 21 años. Dijeron que solo viviría unos pocos años más. Vivió más de 50, porque dejó de vivir la frase y empezó a vivir el presente. Ahora no. No es posible. Daniel cerró el cuaderno. Miró alrededor del apartamento. Todavía estaba vacío, pero ya no se sentía asfixiante. Se sentía como un espacio potencial. Pantalla en blanco. Sacó su teléfono celular. Llamó a un viejo amigo que no había visto en años. Pidió disculpas por desaparecer. No lo explicaba todo. Solo dije: estoy intentando empezar de nuevo, y quería que lo supieras. El amigo guardó silencio. Luego dijo: yo también. ¿Podemos intentarlo juntos? Daniel sonrió. Dije que sí. Y fue allí, en esa conversación sencilla, sin dramaturgia, sin mayores revelaciones, que entendió algo fundamental. La transformación no es un evento, es un proceso, y los procesos necesitan repetición, paciencia y coraje para continuar cuando nada parece cambiar. Hawking tardó años en desarrollar sus teorías, décadas para perfeccionar tus ideas. No tuvo ideas instantáneas, tenía una persistencia inquieta. Daniel estaba aprendiendo lo mismo, no de forma épica, no de forma cinematográfica, pero de manera real, humano, imperfecto. El día 25 leyó: aunque no puedo moverme y tengo que hablar a través de una computadora, en mi mente soy libre. Y Daniel lloró, porque entendió que tenía todo lo que Hawking no tenía físicamente, y sin embargo, se había sentido más atrapado, porque la peor prisión no está hecha de muros, está formado por creencias. Se estaba liberando, despacio, silenciosamente, pero así fue. Y entonces, al 30º día, sucedió algo extraordinario, algo que no esperaba, algo que cambiaría todo. Llegó un mensaje de una pequeña editorial, diciendo que acompañó tus textos, y preguntándole si estaba interesado en convertirlos en un libro. Daniel lo leyó 3 veces. Él no lo creyó. Él respondió preguntando si era en serio. La respuesta llegó rápidamente: totalmente serio. Tienes una voz única, y la gente necesita escuchar eso. No dijo que sí de inmediato.
porque sabía que este no era el final, fue solo el comienzo. Sabía que tendría que escribir más, revisar, repensar, mejorar. Sabía que el proceso sería largo, incierto y desafiante, pero por primera vez no le tenía miedo, tenía curiosidad. Y fue en ese momento que apareció ante él, brillando como una estrella solitaria en medio de la oscuridad, la frase que cambiaría todo. Si te sientes atrapado, recuerda, incluso la luz necesita tiempo para escapar de un agujero negro. Daniel aceptó la propuesta, pero lo que no sabía era que escribir un libro sería completamente diferente a escribir textos sueltos. Era como la diferencia entre mirar estrellas individuales y tratar de mapear una galaxia entera. Las primeras semanas fueron intensas. Escribió, reescribió, borró. Empezó de nuevo. El editor pidió estructura, coherencia, un hilo conductor, y Daniel se dio cuenta, con miedo, de que no tenía idea de cómo hacer esto. La voz interior volvió con fuerza devastadora. No eres escritor, fue suerte. Descubrirán que eres un fraude. Y por primera vez en semanas, dejó de hacerlo. Se cerró. No pude escribir ni una sola línea. Pasó 3 días en silencio. No abrió el cuaderno. No leía Hawking. Se quedó sentado allí, mirando al vacío, y la sensación que tenía era que se había engañado a sí mismo, que toda la transformación había sido una ilusión, que seguía siendo la misma persona de antes, solo que con mayores expectativas de decepcionar. Fue entonces cuando recibió una llamada. Fue el amigo, el mismo con el que había hablado hace semanas. «¿Te has ido otra vez?», dijo, sin acusación, solo observación. Daniel no respondió. «Escucha, sé que tienes miedo, pero ¿sabes lo que aprendí? El miedo no es una señal de que estás en el camino equivocado, es una señal de que estás cerca de algo que realmente importa». Daniel escuchó eso, y algo dentro de él se movió. No fue una respuesta mágica, no fue una solución instantánea, pero fue suficiente para que volviera a abrir el libro de Hawking, y leyó. «Mis expectativas se redujeron a 0 cuando tenía 21 años. Desde entonces, todo ha sido una ventaja». Se detuvo, respiró hondo, y lo entendió. Hawking no empezó confiado, comenzó sin expectativa, comenzó aceptando que tal vez no viviría lo suficiente para ver demostradas sus teorías. Y precisamente por eso, cada día se convirtió en una oportunidad, no en una obligación. Daniel había convertido el libro en una prueba, una validación, una prueba final para ver si era digno de cambio. Pero no fue eso. El libro fue solo un paso más, una pregunta más, otra exploración. Empezó a escribir de nuevo, pero esta vez, diferente. No intentó impresionar, no intentó parecer inteligente, simplemente escribió con brutal honestidad sobre lo que estaba experimentando, sobre la duda, sobre el miedo, sobre la sensación de estar siempre a punto de rendirse. Y cuanto más escribía sobre ello, más tomaba forma el libro, porque se dio cuenta de que el tema central no era el éxito. No fue una genialidad, no fue inspiración, fue perseverancia frente a la incertidumbre. Hawking había dicho, donde quiera que exista vida inteligente, intenta comprender el universo. Y Daniel entendió que comprender no significa tener respuestas, significa seguir haciendo preguntas, significa no abandonar la búsqueda, incluso cuando el camino desaparece. Envió el manuscrito 3 meses después. El editor lo leyó, y la respuesta llegó una semana después. Abrió el correo electrónico con las manos temblorosas y leyó: «Daniel, este no es el libro que esperábamos. Es algo más grande, más honesto, más necesario. Publiquemos». Leyó eso y no sintió euforia, sintió alivio, porque finalmente había demostrado algo, no a los demás, sino a sí mismo. Era capaz de terminar algo, de no rendirse, para transformar. Pero fue exactamente en ese momento cuando se produjo el punto de inflexión. 2 días después, recibió otro mensaje, de alguien que no esperaba, alguien del pasado, tu antiguo jefe, el hombre que lo había despedido meses atrás. El mensaje decía: «Daniel, vi que estás publicando un libro. Felicitaciones, pero necesito decirte algo. No te despedí porque fueras malo en tu trabajo, te despedí porque estabas desperdiciando tu potencial. Te vi todos los días llegar en automático, haciendo lo mínimo, aburrido, y pensé, si no hago algo drástico, él pasará toda su vida así. Perdón si fui duro, pero quería que despertara». Daniel leyó eso y quedó paralizado. Se sintió enojado, se sintió confundido. ¿Sentiste gratitud? No sabía cómo reaccionar, porque eso cambió todo. Significaba que lo peor que le había sucedido, el despido, la soledad, el colapso, no había sido un castigo, había sido una redirección. Hawking Javi dijo: «Mira las estrellas, no tus pies. Ten curiosidad».
y Daniel se dio cuenta de que llevaba años mirándose los pies. Culpar, quejumbroso, justificando, y solo cuando se vio obligado a mirar hacia arriba, al vacío, a lo desconocido, a la inquietud, empezó realmente a moverse. Respondió al mensaje: gracias, no sé si estoy de acuerdo con el método, pero entiendo la intención, y en cierto modo, tenías razón. Necesitaba despertar. En los meses siguientes, se publicó el libro. No fue un éxito de ventas, no cambió el mundo, pero se vendió. Y lo más importante, conectó. La gente le escribió a Daniel diciéndole que se veían en ese viaje, que también estaban cerrados, quienes también tenían miedo, quienes también intentaban liberarse de viejas versiones de sí mismos. Y Daniel se dio cuenta de algo sorprendente. No había escrito un libro sobre Hawking, había escrito un libro sobre la inquietud humana, sobre la lucha silenciosa que cada uno libra para convertirse en quien realmente es. Hawking era solo la lente, el idioma, el puente entre la ciencia y la existencia, entre el cosmos y la conciencia. Pero la verdadera transformación no estuvo en las frases de Hawking, fue en la decisión de Daniel dejar de huir de sí mismo. Un año después de la publicación, recibió una carta. Era de una chica de 19 años. Decía: iba a abandonar la universidad. No pensé que fuera lo suficientemente inteligente, pero leí tu libro y entendí que la inteligencia no se trata de saberlo todo, se trata de mantener la curiosidad. Gracias por recordármelo. Daniel leyó eso y lloró, porque entendiste que la mayor transformación no es la que sucede dentro de ti, es lo que inspiras en los demás. Hawking había dicho: intenta encontrarle sentido a lo que ves y pregúntate qué hace que el universo exista. Ten curiosidad. Y Daniel finalmente entendió. La inquietud no era un defecto, no era algo que debiera curarse o eliminarse. Fue el motor de la transformación. Era una prueba de que todavía estabas vivo, todavía estaba buscando, todavía estaba creciendo. Y fue en ese momento que se dio cuenta. El viaje no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando. Habían pasado 2 años desde aquella noche en que Daniel abrió por primera vez el libro de Hawking, y ahora estaba sentado en un pequeño auditorio, a punto de dar su primera conferencia. No fue nada grandioso, solo una biblioteca local, unas 40 personas. Pero para él era como si el universo entero estuviera mirando. Miró a la gente, vio rostros cansados, curiosos y esperanzados. Vio jóvenes y viejos, vio gente que parecía perdida, personas que parecían estar buscando algo. Y entonces empezó. Hace 2 años estaba completamente estancado, sin objetivo, sin propósito. Pensé que mi vida había terminado incluso antes de comenzar. Y luego leí una cita de Stephen Hawking, que lo cambió todo. Hizo una pausa, miró el papel que tenía delante, pero no lo leyó, simplemente lo sentí. Hawking dijo: no importa lo difícil que parezca la vida, siempre hay algo que puedes hacer y tener éxito en ello. Y leí eso y pensé: mentira, lo intenté todo, nada funcionó. Pero luego me di cuenta que no lo había intentado todo, simplemente había intentado ser quien pensaba que debería ser. Nunca intenté ser quien realmente era. La gente escuchó en silencio, algunos saludaron, otros escribieron algo, y Daniel continuó. Hawking pasó su vida atrapado en una silla. No puedo moverme, dependiente, y, sin embargo, exploró el cosmos, agujeros negros explicados, viajó en el tiempo a través de la mente, porque entendió algo que a la mayoría de nosotros nos lleva toda la vida a aprender. No es lo mismo limitación física que limitación mental. Respiró hondo. ¿Y sabes qué más enseñó? Que no hace falta ser un genio. No es necesario tener todas las respuestas. No tiene por qué ser perfecto. Solo necesitas tener curiosidad. Solo necesitas seguir preguntando. Sigue buscando. Sigue caminando, incluso cuando no sepas a dónde vas. Una mujer del público levantó la mano. Daniel le indicó que hablara. Pero, ¿y si lo intentas y fracasas? ¿Qué pasa si lo das todo y aún no es suficiente? Daniel sonrió. No fue una sonrisa de alguien que tiene respuestas. Era una sonrisa de alguien que ya había hecho esa misma pregunta 1000 veces. Hawking dijo: la vida sería trágica si no fuera divertida. Fracasó. Hizo apuestas científicas y perdió. Propuso teorías que fueron cuestionadas, pero él no se detuvo, porque entendiste que el fracaso no es lo opuesto al éxito. Fracasar es parte del proceso. Y si no estás fallando, probablemente no estés intentando nada que realmente importe. La mujer asintió, y Daniel vio algo en sus ojos: reconocimiento. Mira, no vine aquí para inspirarte, no vine a decir que todo estará bien, porque tal vez no sea así. La vida es incierta, el universo es indiferente, y somos demasiado pequeños para comprender ni siquiera la mitad de lo que sucede a nuestro alrededor. Hizo una pausa larga, miró al techo, y continuó, más bajo, más íntimo. ¿Pero sabes lo que Hawking también dijo? Recuerda mirar las estrellas, no tus pies. Intenta encontrarle sentido a lo que ves y pregúntate qué hace que el universo exista. Ten curiosidad. Y eso es todo. Eso es todo. Al final lo único que realmente importa es que no hayas renunciado a la curiosidad.
que seguiste mirando hacia arriba, que seguías haciendo preguntas. Alguien al fondo preguntó, ¿qué pasa si no sé qué preguntas hacer? Daniel volvió a sonreír. Así que empieza por la más sencilla de todas. ¿Quién soy yo cuando nadie mira? Hawking exploró los agujeros negros. Puedes explorarte a ti mismo, y os lo prometo, es tan vasto, tan misterioso y tan infinito como cualquier cosa en el cosmos. La conferencia terminó, la gente se acercó, hicieron preguntas, compartieron historias, y Daniel se dio cuenta de que cada uno de ellos estaba librando la misma batalla que él estaba librando. Cada uno intentaba liberarse de algo, cada uno buscaba significado. Más tarde, de regreso a casa, se detuvo en una plaza, miró hacia el cielo nocturno, vi las estrellas, y por primera vez no se sintió insignificante. Conexión sentida, porque Hawking tenía razón. El universo es vasto, incomprensible, indiferente, pero dentro de ello hay algo extraordinario, mentes capaces de preguntar por qué. Y esta capacidad, esta sagrada inquietud, es lo que nos hace humano, es lo que nos mueve, es lo que nos transforma. Daniel sacó su celular, abrió sus notas, y él escribió, la transformación no ocurre cuando encuentras respuestas, ocurre cuando dejas de tener miedo a las preguntas. Él lo miró, y supe que había aprendido la lección, no de Hawking, no de libros, pero de la vida misma. Una mente inquieta no es una carga, es un regalo. Porque solo quien cuestiona puede crecer, solo aquellos que dudan pueden descubrirlo, solo quien se siente perdido puede encontrar algo nuevo. Hawking había dicho una última frase que Daniel llevaba como un mantra. Somos solo una raza avanzada de monos en un planeta menor de una estrella muy ordinaria, pero podemos entender el universo. Eso nos convierte en algo muy especial. Y Daniel finalmente entendió lo que eso significaba. No se trataba de ser especial en el sentido de superior, se trataba de ser especial en el sentido de responsable. Responsable del uso de la mente, por no desperdiciarlo, por no dejar que se pudra en el miedo, el conformismo o la autocompasión. Regresó a casa, abrió el cuaderno y comenzó a escribir el siguiente proyecto, no porque estuviera seguro de que funcionaría, no porque supiera a dónde iba, sino porque ahora entendí que el proceso es la recompensa misma. Y esa noche, solo en el apartamento que antes parecía una prisión, se sintió libre, porque la libertad nunca consistió en tenerlo todo resuelto. Se trataba de aceptar la incertidumbre, sobre abrazar la inquietud, de seguir caminando, incluso sin mapa. Hawking pasó décadas explorando el cosmos. Daniel se estaba explorando a sí mismo, y en cierto modo eran lo mismo, porque al final, como Hawking siempre supo, el universo existe dentro de ti tanto como existe a tu alrededor, y el viaje para comprenderlo no termina, simplemente se expande. Si este viaje tocó algo dentro de ti, si reconociste tu propia inquietud en estas palabras, deja tu comentario, comparte lo que sentiste, y si quieres seguir explorando estas ideas, suscríbete al canal, porque aquí la búsqueda nunca termina. Aquí la mente inquieta siempre encuentra espacio para crecer. Y recuerda, no es necesario tener todas las respuestas, solo necesitas seguir haciendo preguntas, porque al final, todos somos como Hawking, pequeños ante el cosmos, pero infinitos en nuestra capacidad para comprenderlo.